Seguimos aquí, les dije, era una pausa sumamente breve y ya lista para conversar con el titular de la cartera de Justicia, el ministro Fernando Castañeda, quien se encuentra con nosotros vía Skype. Como les contaba al inicio del programa, el Congreso de la República ha decidido archivar el proyecto que presentó el Ejecutivo para lograr reducir el número de internos en los diferentes penales, es decir, darle un golpe al hacinamiento, que es el principal problema que existe ahora mismo en el tema penitenciario, ya que hay muchos presos que están contagiados, otros que han muerto, y en momentos de pandemia hay que tomar medidas mucho más drásticas para evitar que estos espacios sean también peligrosos focos infecciosos. El ministro ya está con nosotros. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. Muy amable por la entrevista. A usted, ¿se esperaba esta reacción por parte del Congreso de la República, que archivaría la iniciativa suya, del gobierno en general? Mira, yo lo lamento como ministro de Justicia, en nombre del gobierno, lo hemos expresado, el hecho de que esa buena voluntad, esa armonía que se mostró en la Comisión de Justicia, liderada por la señora presidenta de la Comisión de Justicia, en donde estuvimos con el Poder Judicial, los tres poderes del Estado, debatiendo técnicamente una iniciativa, dos iniciativas, no haya llegado a buen puerto. Y no haya llegado a buen puerto porque finalmente lo importante era que el Congreso de la República también contribuya desde sus competencias a impactar en la masa de procesados. El Ejecutivo no puede impactar en la masa de las personas que están siendo procesadas. Para ello se requiere de una autorización. Ya el Poder Judicial había establecido, y lo ha dicho públicamente en entrevistas, que se requería de una ley para poder modificar la condición jurídica de las personas que están privadas de libertad, que tienen la calidad de procesados. Ministro, y ante la negativa del Congreso de aprobar este proyecto, ¿hubo algún tipo de alternativa, opción en simultáneo que pudiese de pronto presentar algún tipo de idea que no necesariamente complemente la que ustedes habían puesto sobre la mesa, pero que de pronto también encuentre una salida para evitar este nivel de hacinamiento en cárceles? ¿O simplemente la reacción fue no nos gusta, simplemente este proyecto no va? No, nosotros, Juliana, durante toda la emergencia venimos y justamente estamos en una emergencia, y eso implica decisiones simultáneas. O sea, no esperamos una decisión tener un efecto, lo evaluamos, hacemos un plan operativo de reajuste. No, las decisiones son simultáneas, son muy rápidas. Entonces nosotros lo que hicimos fue generar información pensando en los indultos. Eso iba corriendo en una cadena. Mandamos información al Poder Judicial para que priorice mamás con hijos, porque ellos tienen la competencia de resolver los casos concretos. Eso iba en una segunda pista. Tercera pista, los procesados. Invocamos al PJ para que sus jueces resuelvan los casos de procesados. No llegó a buen puerto eso porque había muy casos de excarcelaciones. Planteamos entonces un proyecto de ley con el Poder Legislativo para poder incidir en esa masa. Claro. Procesados, perdón que lo interrumpa, ministro, procesados por delitos menores, además. No es que va a salir un procesado, un investigado por violación sexual o terrorismo. Quiero aclarar, Julián, y gracias por la pregunta. Quiero aclarar a todos los peruanos y todas las peruanas, el deshacinamiento que proponemos como gobierno es un deshacinamiento responsable, y eso implica que no se va a poner en riesgo la seguridad de todos y de todas. En concreto, ¿qué significa? Que no van a salir ni violadores, ni feminicidas, ni asaltantes, ni sicarios, ni traficantes de organizaciones criminales, ni marcas, ni regladores. Todo eso que nos afecta como sociedad en nuestra seguridad lo estamos cautelando. Estamos simplemente incidiendo en aquella proporción de procesados con delitos menos lesivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lesiones leves. Por ejemplo, delitos contra la propiedad intelectual, delitos menos lesivos que no tengan que ver con estos actos que obviamente ponen en riesgo la seguridad de todos y de todas. Ministro, para que la gente nos entienda aún mejor, lo que tiene que ver con los indultos, las gracias presidenciales, es un asunto que depende 100% del Ejecutivo, porque para que esto se lleve a cabo se requiere una revisión en la Comisión de Gracias Presidenciales y luego la rúbrica del Presidente de la República. Es potestad del Jefe de Estado y así lo dicta la Constitución Política. Paralelamente, como no muchas personas se iban a beneficiar con estas salidas, porque tampoco la merecen muchos presos, delincuentes, peligrosísimos, zampones de alto riesgo, es que se propuso esta otra alternativa para que en paralelo se busque la manera de reducir la población penitenciaria en las cárceles peruanas. Y de esta manera, no sentenciados, porque las gracias presidenciales, los indultos son solamente para condenados, los procesados, los que todavía están investigados por delitos menores, pudieran...
potencia. Así es, pudieran salir. Y a eso último que acabamos de mencionar, es lo que el Congreso de la República ha dicho que no. Pregunta, ¿cuántas personas han sido indultadas ahora, han recibido esta gracia presidencial del presidente de la República? Hasta el momento más de 1000, Juliana. Estamos operando con conversiones de pena, con indultos de mayores y menores. Estamos con la Comisión de Gracia hasta el momento más de 1000 y la cifra sigue subiendo. Okay. Por eso te digo que es importante incidir sobre el otro bolsón, que es un bolsón de 35.000. Ok, entonces, más de 1000, que no es mucho, tomando en cuenta que, corríjame las cifras, me puedo estar equivocando, lo más seguro es que sí, el total de la población penitenciaria es de 95, 97.000. ¿Más o menos? Sí, aproximadamente. Ahora ha bajado un poco con todas las excarcelaciones en promedio. Sí, podemos estar hablando desde que antes de la pandemia, 97.000. Ok, pero de todas maneras 1000 es 1.3%, es decir, no representa mucho lo que se ha logrado con los indultos. Sin embargo, lo que se permitiría a través de esta ley, que ya no se va a poder hacer realidad porque el Congreso le ha dicho que no, es lograr la liberación. ¿De qué porcentaje del total de la masa penitenciaria? Aproximadamente unos 10.000. Unos 10.000. Ahí estaríamos hablando, evidentemente, de una reducción más importante, porque de 10.000 estaríamos bajando 95 menos 1, eso es muy mala, perdóneme usted, con los números. Pero obviamente 85.000 pesa que esto tampoco es la gran solución, porque las cárceles peruanas... Las cárceles peruanas están preparadas todas, para recibir, para albergar a cuántos presos. Para la mitad. Todas, para recibir, para albergar a cuántos presos. Para la mitad. Estamos hablando de que las cárceles en su capacidad están para la mitad. Tendríamos que sacar a la mitad y eso es complicado por la gravedad de los delitos. Entonces lo que estamos haciendo es intentar escarcelaciones razonables y prudentes, con la finalidad de incidir. Pero además también estamos haciendo otra cosa que no debe pasar inadvertida, Juliana. Sí. Nosotros en el Ministerio de Justicia tenemos a la defensa pública y todos nuestros defensores ya han presentado más de 600 escritos pidiéndole a los jueces que revisen las prisiones preventivas de personas que están siendo procesadas. Ya, y sobre ese tema, ministro, ¿no le parece a usted discriminatorio, injusto, que personajes políticos, muchos de ellos vinculados, relacionados a las investigaciones del caso Odebrecht, sí hayan logrado la excarcelación y pasar a una nueva figura de comparecencia restringida, como en el caso de Villarán, de Keiko Fujimori? Villarán está con arresto domiciliario, y el resto de mortales que son presos también bajo la misma modalidad de prisión preventiva, ni siquiera sean escuchados? No, ahí ojo con eso, Juliana, ¿no? Porque el que sean notorios no quiere decir que no existan excarcelaciones de otras personas. De hecho, todos los días se producen excarcelaciones por mandato de los jueces. Lo que pasa que en estos casos son casos de personas conocidas y los medios de comunicación le hacen el seguimiento, pero todos los días se producen de excarcelaciones de personas que no tienen esta notoriedad, ¿no? Sí, ¿cuántos más o menos desde que arrancó la pandemia? Porque ya salió Villanueva, Yoshiyama, Keiko, Villarán. ¿Cuántos NNs han salido también por pedidos que tienen que ver básicamente con un tema de salud en medio de la crisis generada por el COVID o la COVID? En el caso de nosotros, más de 1000. En el caso de nosotros que hemos activado todos nuestros mecanismos, más de 1000. Ok, ¿ya? Entonces... Si usted dijo, ministro, la semana pasada que habían 103 internos y 9 trabajadores del INPE muertos por COVID-19, hoy, a la fecha, martes 19 de mayo, ¿de cuántos estamos hablando y cuántos contagiados también? Sí, a la fecha, por eso es que estamos insistiendo mucho en las medidas sanitarias. Hemos tomado más de 5.000 pruebas, de las 13.000 que nos dio el Ministerio de Salud, de los cuales a nivel de trabajadores tenemos 674 positivos. De esos 674 positivos, 607 están en su casa con síntomas leves, porque obviamente opera el aislamiento inmediato. Uno está en la villa, 18 están en hospitales, hay 12 trabajadores lamentablemente fallecidos 12. Y hay 36 trabajadores de alta, ¿de acuerdo? Ok, o sea, de la semana pasada de 9 se ha elevado la cifra de muertos a 12, hay 3 personas fallecidas más. Exactamente. ¿Y presos? En el caso de los internos se han tomado 3.212 pruebas, de las cuales hay 940, ojo, y esto tómalo con pinzas, por favor, hay 1.223
pruebas positivas, de los cuales 945 están en penales, pero de esa cifra de 945 hay que tomar en cuenta que es la cifra de Sarita Colonia, que todavía no se ha podido dar de baja porque necesitaríamos más pruebas y las pruebas las estamos utilizando para los excarcelados. Entonces, por el momento no se puede dar de baja a esa cifra de 945 de penales. Hay 96 en hospitales, 96 internos en hospitales de mediana, de intermedia, digamos, de asistencia básica, asistencia media, y hay 182 fallecidos a nivel de internos. Ese es el impacto nacional del coronavirus en los 68 penales. Ok, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer usted como ministro de Justicia? Porque lo que se ha anunciado el día de hoy es que como el Congreso ya dijo que no a este proyecto que ustedes habían presentado, la respuesta por parte del Ejecutivo es: vamos a solicitar facultades legislativas. A ver, ¿no es un poco ingenuo pensar que luego de la reacción, de la actitud que ha mostrado abiertamente el Parlamento, les van a entregar estas facultades y les van a decir: tengan para que ustedes hagan finalmente lo que tanto querían? No, yo creo que, Juliana, de verdad, democráticamente, no creo que sea ingenuo seguir batallando por tratar de garantizar la vida y la salud de los internos y de los trabajadores penitenciarios. Yo siempre lo he dicho, mientras esté en el cargo, estoy utilizando, y me han preguntado 100 veces si voy a renunciar, con 2 meses y medio en el cargo, que me cae una pandemia, utilizando todo al máximo mis atribuciones. Estoy utilizándolas justamente para garantizar esa vida y la salud de los internos. Pero obviamente ante un virus de esta magnitud, desconocido, inodoro, incoloro, a pesar de las cosas que se hacen, se filtra. ¿Y qué hacemos? El camino es no hacer nada, y el otro camino es seguir avanzando y seguir intentando y seguir fortaleciendo. Pero mientras se sigue fortaleciendo y se sigue avanzando, la intención está ahí, ministro. Claro, necesitan... No es intención, son actos concretos. Ok, pero es dentro de este grupo de actos concretos, ustedes están pidiendo facultades legislativas. Ya lo van a ejecutar. Sí. Si no se las dan, ¿qué es lo más seguro? Julián, lo que pasa que, y gracias por la pregunta, no es que nosotros estemos esperando a eso para hacer algo. Nosotros ya venimos haciendo algo mucho, de forma simultánea. Ok, pero necesitan, para tomar medidas, el propio Poder Judicial, el ministro les ha dicho: ustedes necesitan esto, tenerlo liado y sacramentado, y esto requiere de una ley. Y los únicos que pueden darles esta posibilidad son los congresistas. Los parlamentarios ya le han dicho: ministro, no queremos. Ustedes dicen: vamos a pedirle facultades legislativas. ¿Usted cree que realmente el Congreso, que ahora mismo está en una actitud bastante pechadora, perdón por la expresión, pero creo que la gente me entiende perfectamente, ¿no?, de bronca, de generar algún tipo de tensión con el gobierno, les va a decir: sí, acá tengan sus facultades para que ustedes sigan trabajando, sigan haciendo justamente todo aquello que está pendiente? Eso no va a pasar, es política. Bueno, yo voy a recordar las palabras del presidente del Congreso que acaba de declarar, y el presidente del Congreso ha dicho que necesitamos de la unión de todos los poderes. Lo ha dicho clarito. Entonces yo hago esa invocación. El Congreso sí tiene que ver con los temas de deshacinamiento y control de los penales. El judicial ya ha dicho que necesita una ley y nosotros hemos colaborado. ¿Nosotros estamos esperando esa ley? Sí, evidentemente, pero estamos haciendo todas las medidas adicionales de desinfección, mascarillas, aislamiento, tratamiento, todo lo estamos profundizando en el foco del tratamiento médico, porque no vamos a esperar a que el Congreso reaccione. Si lo hace, en buena medida sumará, todo está sumando. Sí, ministro. Eso es lo que quiero entender, ¿no? De acuerdo, pero una cosa es dar mascarillas a los trabajadores del INPE, tomarle pruebas rápidas o moleculares a la población penitenciaria, a los internos, a los presos, y otra, buscar la manera de restar, de tratar de evitar este hacinamiento. Y para ello necesitan no solamente los indultos y las gracias presidenciales, que regresamos a lo que hablamos al inicio de la entrevista, eso es algo que depende básicamente de ustedes y de la firma de Martín Vizcarra, sino de una ley, y ahí sí dependen, por eso regreso al tema del Congreso de la República, de lo que el Parlamento les pueda dar para que ustedes puedan ejecutar. Al proyecto de ley ya le dijeron que no, a las facultades legislativas lo más seguro es que también les digan que no. Bueno, por eso hacemos la exhortación muy respetuosa y democrática a que puedan reflexionar que este no es un tema, el enemigo común es el virus, el enemigo no somos nosotros.
nosotros estamos tratando de colaborar. Ese espíritu se vio reflejado en la Comisión de Justicia. Ese mismo espíritu queremos que los señores congresistas y señoras congresistas valoren y que garanticemos entre todos como Estado único, porque somos un único Estado, la salud de los internos y de nuestros trabajadores penitenciarios. Entonces, esa invocación es la que yo hago. El poder trabajar colaborativamente. Ya hemos demostrado que lo podemos hacer en la Comisión de Justicia. Extendamos este trabajo colaborativo al Pleno. Perfecto, ministro. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. A ti, Julia. Importante conocer ti, además Julia. estas cifras actualizadas, ¿no? Porque lo último que se sabía fue lo que se publicó hace una semana, exacto. Así que el ministro Fernando Castañeda nos ha dado nuevos datos, nos ha dado nueva información. Vamos a ver qué pasa con el Congreso de la República. De repente reculan, dicen, bueno, ya tampoco vamos a estar con un carácter demasiado obstruccionista, porque esto también como imagen, y a todos los políticos les interesa la imagen, es la verdad, no queremos quedar mal con la población y que piensen mañana más adelante que si la población penitenciaria no se logró reducir es por culpa justamente de decirle no, no, no a todo lo que el gobierno en momento de crisis justamente nos planteamos. Tenemos una encuesta de Ipsos Apoyo, que es súper interesante. De hecho, la leí ahora temprano y al toque me comuniqué con la gente de la producción. Dije, hagamos unos cuadritos para que los televidentes de Al Estilo Juliana también puedan recibir. Para que los televidentes de Al Estilo Juliana también puedan recibir esta información en caso no la hayan leído. Y tiene que ver con la percepción de la ciudadanía, como sucede con una encuesta, que es una especie de muestra, de foto del momento, cuando se les pregunta sobre varios aspectos interesantísimos, importantes, que tienen que ver con este estado de emergencia, con esta cuarentena. ¿Tenemos la info? ¿Sí? Ahí está. De continuar elevada la tasa de contagio el 24 de mayo, es decir, el día que supuestamente acaba esta cuarentena, ¿cree que debería continuar la cuarentena en todo el país? ¿Solo en las ciudades donde hay una alta tasa de contagio? ¿Debería levantarse en todas partes porque la gente necesita trabajar? La respuesta, miren ustedes, que continúe la cuarentena en el país. En Lima lo dice el 40%, solo en ciudades de alto contagio. En Lima responde el 51%, es decir, la gente en su mayoría aquí en la capital dice ya que esto acabe, que se levante la cuarentena en todo el país. El 9% de los consultados en Lima. Si vamos al norte, estamos viendo justamente que cuando se le hace la misma pregunta a la gente que se encuentra en esta zona, en esta región del país, el 34% dice que continúe la cuarentena en el país, el 34%, el 54% solamente en ciudades de alto contagio, norte, y lo mismo pueden ver ustedes en centro, sur y oriente, donde sí, las respuestas varían, pero si hay que sacar una conclusión en función al cuadro que estamos viendo a estas cifras, la mayoría responde que la cuarentena siga solamente en ciudades de alto contagio, pero que continúe la cuarentena en todo el país. No es la mayoría la que espera esto por parte del gobierno. Vamos a ver qué lectura le da justamente a esta encuesta el propio gobierno. Tenemos un cuadro más. A ver, como saben, muchos mercados han sido focos de contagio. ¿Quién cree que es el principal responsable de que esto haya ocurrido? 46%, es decir, la gran mayoría, dice algunos comerciantes que no cumplen con los protocolos de cuidado de la salud, aforo y distancia social. El 42%, la diferencia es de 4 puntos porcentuales, no es mucho entre uno y otro. Algunas municipalidades que no supieron ordenar los mercados en sus distritos. Estoy de acuerdo, responsabilidad compartida, finalmente. El gobierno central que no dio las normas adecuadas, el 9% no responde, no opina, no precisa, 3%. ¿Tenemos otro cuadro más? Ahí está. ¿Cuáles han sido los mayores problemas que lo han afectado durante la cuarentena? Reducción de ingresos económicos. Miren ustedes, 65%. Señores de la producción, no me equivoqué cuando decía que más miedo, más temor existe por el golpe al bolsillo que lo que esto está generando en la salud de los peruanos. El 65% tiene miedo por el tema económico y por la reducción obvia en los bolsillos de todos, a mayor nivel, a mayor o menor grado. El temor al contagio, 52%, dificultad para conseguir ciertos productos, 27%, no poder visitar a mis familiares, amigos, miren, 27% también, qué importante, es parte de la cultura peruana también, no somos muy familiares. Problemas de salud en el hogar no relacionados, 13, problemas emocionales en el hogar, 10, problemas de salud en el hogar relacionados al COVID-6, violencia doméstica, artefactos, instalaciones valoradas en el hogar, 4, ninguno, 1. Y miren ustedes, este es el último cuadro, me parece.
Ahí está. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación en estos momentos? ¿Ok? Han opinado con una tarjeta. Me he quedado sin trabajo, no estoy percibiendo ingresos por lo que era mi trabajo, 41%. Soy ama de casa, estudiante, jubilado, no trabajo habitualmente, 20%. Estoy en mi casa trabajando por teletrabajo, home office, 13%. Estoy saliendo a trabajar porque estoy dentro del grupo de personas autorizadas, 10%. Estoy en mi casa sin trabajar, pero sí tengo trabajo habitualmente y estoy recibiendo mi sueldo, miren, el 8% nomás, el 8%, y estoy saliendo a trabajar porque lo necesito, aunque no estoy formalmente autorizado. Casi lo mismo, un empate técnico, casi 7%. Increíble. Y el último cuadro, ¿cómo cree que será su situación laboral cuando se levante la cuarentena? Seguiré mi trabajo habitual, 47%. ¿No? Bueno, hay un optimismo importante. No tenía un trabajo antes de la cuarentena y empezaré a buscar uno, 13%. El 20% dice, habré perdido mi trabajo y tendré que buscar un trabajo distinto, difícil esa situación. Habré perdido mi trabajo y no buscaré un trabajo nuevo, 6%. No tenía un trabajo antes de la cuarentena y no buscaré uno, 5%. Y 3%, no precisa la ficha técnica que por supuesto por ley tenemos que mostrar y mencionar. Esta es una encuesta efectuada por Ipsos Perú entre 1.020 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos en el ámbito nacional urbano del 14 al 15 de mayo del presente año. El diseño muestral fue polietápico y cubrió 22 regiones del país. A ver, hemos hablado de muchos peruanos varados en el extranjero. De hecho, cuando arrancó